Bueno, primero que todo, muchas gracias María Camila, Acero, por esta invitación. En estos momentos me encuentro en Londres, en Inglaterra, aquí en cuarentenado, como muchos de ustedes por allá. Quería pues como aprovechar esta oportunidad para contarles un poco sobre lo que he estado haciendo. Pues la agenda de hoy es hablar un poquito de riesgos y cómo medirlos. Bueno, voy a empezar con una pequeña introducción de quién soy. Bueno, he estado trabajando en Inglaterra últimamente. Hace poco he estado haciendo postdoctorado en Noruega. También pues hice un doctorado en Suecia y llevo pues como los últimos 10 años por acá. Empezamos un poquito para hablar del problema de los crímenes financieros. Muchos de ustedes reconocen esta imagen, ¿cierto? Espero que sí, María Camila, supongo que sí, sí la reconoce, ¿cierto? Este señor, pues es un actor, pero representa a Pablo Escobar. Pablo Escobar, pues como ustedes muy bien saben, creó un imperio de drogas y cambió completamente la sociedad colombiana. Este señor ha sido también uno de los responsables de mi investigación pues en tiempos que él estaba haciendo sus cosas. Yo era un niño, yo nací, crecí en Medellín y me tocó ver todos los cambios profundos de la sociedad que pasaron en Colombia. Generalmente, pues hubo un incremento en la violencia y sobre todo la corrupción. Y muchos de esos casos, digamos, de estos problemas que hubo fue porque realmente la sociedad no estaba preparada y no había controles adecuados para este señor. El tema principal, digamos, de la charla de hoy es hablar de los controles, pero también les quiero hablar un poquito del problema. Uno de los problemas más grandes que tenemos en la parte de crímenes financieros es el lavado de activos. Y el lavado de activos, ustedes creo que son más expertos que yo en esto, porque me imagino que hay muchos que trabajan en la industria, muchos que trabajan en el gobierno y que han estado trabajando en este tema. Pero es complicado, o sea, no es fácil porque empieza, digamos, con la colocación. Estas personas llegan o sea, utilizan el dinero criminal y los ponen en los bancos. Después hacen un montón de movimientos entre las instituciones financieras y al final se compran sus Ferraris, sus apartamentos en Miami y en el peor de los casos utilizan esto para financiar terrorismo. Bueno, la idea es que en estos momentos los controles que tenemos no son adecuados y hay muchos problemas pues que se dan por esos controles. El principal es la confidencialidad. Digamos, las instituciones financieras deben proteger la información de los clientes. Nadie pues le gusta que su información esté expuesta y debido a esto hay un problema de acceso para las personas que, digamos, quieren y pueden ayudar. Eso me pasó a mí hace 9 años cuando empecé mi investigación. Eh, También las instituciones tienen un problema de costo, que en estos días, digamos, todo es costoso. Aplicar controles no es barato, digamos, los controles, digamos, tienen un tiempo de prueba y saber si están bien o están mal es otro de los problemas que tenemos. Entonces, digamos que son costosos, digamos, invertir en estas aplicaciones porque, digamos, no es tan fácil, digamos, llegar a un control adecuado. Y para terminar, los criminales todos los días van cambiando su forma de operar y cuando los cogen en una institución, pues si no los cogen físicamente, pues se van a otra institución más débil a seguir cometiendo su lavado. Hay mucha evidencia de esto. Clara evidencia es, digamos, el absurdo número de sanciones. Gafilat, que es la organización latinoamericana encargada de esto, ha reconocido los retrocesos y obviamente pues dice que hay que reforzar las sanciones. Yo sinceramente creo que esto es una, digamos, estrategia un poco simplista. Yo diría que hay que reforzar los controles. También 6.2 billones de sanciones han pasado en el 2019 en el mundo. Esto es el doble de lo que pasó en 2018. Y en promedio es 145 millones por institución. O sea que realmente estamos gastando mucha plata en esto y todavía estamos en un punto en que es difícil saber por qué estamos fallando. Y parte pues de lo que yo quiero con esta investigación es apuntarle a ese tema. Más evidencia, o sea, hay evidencia plena. El 90% de los principales bancos mundiales han sido sancionados. Solo el año pasado en Suecia, el Swedbank fueron 386 millones, 2018 el Group 900 millones. O sea, las multas son en billones por año.
entremos un poquito a hablar del tema de los sistemas de gestión de riesgo, sobre todo los de lavado de activos y financiación del terrorismo. Realmente un sistema de riesgo lo único que tiene a la mano es como la información que conoce para reducir las posibilidades de que pase algo negativo. En Colombia, para los que están en Colombia y para los que conocen el modelo de Colombia que se llama SARLAF, es una norma, es una indicación que dice que debemos primero identificar, debemos saber medir los riesgos, controlarlos y monitorearlos. En mi investigación me he dado cuenta que es muy fácil de pronto medir el impacto de ciertos riesgos. Digamos, uno puede medir el impacto en sanciones, puede medir el impacto en fraude. A veces es un poco más difícil medir el impacto en reputación. Pero es muy difícil medir la amenaza invisible, o sea, saber como cuánto crimen está pasando por mi institución, cuánta gente está lavando dinero por mi lado, es muy complicado. Saber, por ejemplo, cuál es la probabilidad, qué cantidad hay, cuáles son las ganancias de criminales que pasan por mi sistema, esos son digamos, temas más avanzados que los sistemas de riesgo no manejan ahora. En mi investigación llegué a un término que llamo el crimen oculto, en inglés es the hidden crime. Y realmente a este punto llegué es porque empecé a entender un poco más cuáles son los enfoques de los sistemas de riesgo y de monitoreo. El primer enfoque es ellos necesitan identificar actividades sospechosas de criminales entre los clientes. El segundo enfoque es que ellos necesitan reducir el número de falsos positivos, o sea, las personas inocentes, las que no tienen nada que ver, digamos, con el crimen, pero simplemente por cuestiones del sistema de riesgos los catalogaron y quedaron atrapados en el sistema. Obviamente, como la cantidad total de crímenes es desconocida pues, por el crimen oculto, los sistemas de monitoreo se enfocan más en reducir los falsos positivos, que son, digamos, los inocentes, porque esto es un costo para la institución. Y la segunda, digamos, objetivo es identificar el mayor número posible de actividades sospechosas, que eso también genera un costo para la institución. Desafortunadamente, no es una prioridad para los sistemas reducir el crimen, sino minimizar el costo. Y este es uno de los problemas que tenemos, por eso fallan muchos de los controles. Para las personas técnicas y no técnicas, me gustaría ilustrarles esto un poquito más. Imagínense que estos son, digamos, todos los clientes de una institución, o ustedes también pueden pensar en términos de transacciones, en términos de eventos. La cuestión es que existe una población que es la población normal que la ven en el lado izquierdo y una población que es la población criminal que la ven en el lado derecho. Cada vez que efectuamos un control que está aquí significado por la lupa, encontramos una serie, digamos, de criminales que son los llamados positivos, true positives, y tenemos una serie de falsos positivos, que son la gente inocente que dan los controles. ¿Qué pasa? Que nosotros queremos, digamos, un control que minimice los falsos positivos y que maximice los criminales encontrados. Y cuando estamos, digamos, aplicando controles, podemos aplicar controles mejores, peores o simplemente diferentes. En los controles mejores, la idea es movernos un poco más hacia el lado izquierdo. Aquí lo ven pues por las áreas, por la línea discontinua. Cuando queremos, digamos, saber cuál de los tres, si tuviéramos una forma de medir, simplemente encontraríamos cuál es mejor de todos los controles. Podemos hacer, aquí hay solo tres, pero podemos hacer miles de pruebas. Y obviamente, si lo hacemos en el ambiente real, estas pruebas van a tomar meses, años y nos vamos a demorar muchísimo en hacer varias pruebas. Pero si lo hacemos en un ambiente simulado, estas pruebas, digamos, nos van a dar significados más importantes. Una vez tenemos identificado cuáles son los más, digamos, la mejora más significativa, podemos simplemente ir y aplicarlos en el caso real. Hay un problema muy grande que tenemos en estos momentos en los sistemas reales, es que el crimen oculto está representado aquí por todos los falsos negativos. Los falsos negativos son los criminales que se salen con la suya, que no los identifican las instituciones, no los identifican el gobierno. Y saber cuál es la magnitud de esto es importante para poder aplicar
unas medidas más interesantes. En este siguiente slide hay un poco de fórmulas y de pronto para la gente no técnica se van a aburrir un poco, se van a empezar a cansar. Pero la idea es que en las instituciones, en estos momentos, la gente técnica me va a entender esto de pronto un poco. Solo podemos calcular lo que es precisión. ¿Por qué? Porque tenemos la información de los true positives, de los falsos positivos y del total, digamos, de los detectados. En cuestiones de fraude, precisión generalmente da muy alto. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de transacciones normales y una poca cantidad de transacciones criminales. Entonces, casi que todos los sistemas de precisión, porque son imbalanceados, dan un factor muy alto. Pero, ¿qué es lo más importante? Es de pronto tener otro sistema de medida como es el recall. Y el recall, ¿qué es lo que me quiere decir aquí? ¿Cuáles de los criminales que atrapo, qué porcentaje es en total con todos los criminales que me están atacando o afectando mi sistema? Con base en esto podemos combinar estas dos medidas y generar otras medidas mucho más confiables como es el F2 o el F-score, que le puede dar un poco más de peso a alguna de las dos, ya sea precisión o recall. Esto depende mucho, digamos, de la capacidad de cada institución y esto puede ayudar a disminuir los costos considerablemente. Ya que entendemos un poquito cuál es el problema, que entendemos por qué es un problema y por qué es difícil, digamos, el crimen oculto ser medido, voy a hablar un poquito de la solución y de lo que he estado trabajando. La idea, el concepto básico y lo que quiero, digamos, que hoy se lleven a la casa es que hay que medir para poder mejorar. Si no medimos, no vamos a saber en qué lado estamos, en cuál es el estado de lo que estamos, no vamos a saber si podemos mejorar y no vamos a saber ni cómo mejorar. Entonces, si tenemos métricas adecuadas, podemos evaluar el estado, podemos saber si estamos mejor o peor que otro control y podemos empezar a crear modelos de maduración para comparar organizaciones. Es decir, digamos una organización que deje pasar casi todos los criminales, que no utilice tecnología, puede estar en el nivel 1, que es el naive, en español es un poco como el inocente. Y si tenemos, digamos, una institución que está a la vanguardia, que está implementando sistemas avanzados para fraude y que una vez medimos, sabemos que está mucho más adelante que otros, podemos hablar de un nivel 5 que es líder. Esta es una idea de las que tengo en estos momentos para implementar y la idea sería pues, poder medir para poder comparar. ¿Para qué queremos medir? Y digamos, parte, digamos, de lo que yo he pensado es que no solamente está, digamos, en poder medir, en saber si estoy bien o estoy mal, es en saber cómo voy a poder mejorar todo esto. Y durante el estudio que he hecho, me he dado cuenta que inteligencia artificial tiene el potencial para desarrollar mejores controles que los que tenemos actuales. Actualmente, los controles, la mayoría son basados en reglas simples de heurística que nos indican que hay un límite y las personas que se pasan del límite son sospechosas, sin tener en cuenta muchos otros, digamos, formas de operación. Obviamente la gente que tiene un poco más de conocimiento y que tiene más dinero para invertir en esto, tiene técnicas más avanzadas, pero se han encontrado que así tengan mucho dinero, invertir en Machine Learning no es tan fácil, porque hay ciertos problemas pues, que hay en esta área. Uno de ellos es, por ejemplo, la privacidad. El otro es el acceso a los datos transaccionales, que generalmente los algoritmos de Machine Learning tienen que entrenarse y reentrenarse y tener acceso a datos de calidad que sean buenos para entrenar esto no es tan fácil. Entonces, parte, digamos, de la investigación mía va en eso, en poder potenciar lo que Machine Learning tiene para darnos. Sin entrar mucho en detalle, la parte de inteligencia artificial ha tenido lo que llaman los springs y los winters. En los springs y los winters, spring significa es una época dorada donde podemos hacer muchas cosas y los winters son épocas donde encontramos barreras fuertes y se baja el entusiasmo. Y durante todas estas barreras, digamos que la última barrera que tuvimos fue por los lados de los 90
y fue cuando empezaron, cuando vimos que entrenar un algoritmo de Machine Learning requería mucho poder computacional y de pronto demoraba mucho tiempo, mucho más del que necesitamos. Ahora en estos momentos hay muchas condiciones para eso, o sea, tenemos tecnología, tenemos poder computacional, la gente sabe que Machine Learning es importante, hay talento, las organizaciones entienden que es bueno invertir en esto, o sea, hay enfoque y hay inversión. O sea, eso es lo más importante, es querer hacerlo. O sea, que digamos que estamos en un buen momento para meternos en temas como estos. Obviamente, Machine Learning todavía no está terminada, o sea, hay muchas cosas que por hacer, hay que pensar, digamos, en transferencia de conocimiento. Uno de los temas que estoy trabajando es en cómo transferir el conocimiento de datos sintéticos a datos reales. Hay otras técnicas que prometen mucho como Deep Learning, pero no son muy eficientes, entonces hay muchas áreas de trabajo en esto. Otro es el Unstructured Learning, es dejar que los algoritmos aprendan cosas por sí solos digamos, hagan deducciones como un niño que empieza a aprender y a jugar. En el 2018, el World Economic Forum identificó muchas aplicaciones claves en el sector de finanzas, donde la inteligencia artificial puede ser aprovechada. Y por supuesto, una de ellas es en el control para los crímenes financieros. Entonces, los invito también a que busquen de pronto este reporte. Tiene mucha información acerca de cómo aplicar inteligencia artificial, pero todavía no tiene mucho en el área de synthetic data o datos sintéticos. Yo espero que digamos, durante los próximos años empiezan a haber más aplicaciones en el área, en el área externa del hexágono, que es donde empiezan las instituciones a hacer algo radicalmente diferente. En estos momentos, digamos, las instituciones no han aprovechado al máximo Machine Learning y han estado, digamos, en tratar de hacer las mismas cosas mejor. De pronto hay instituciones un poco más avanzadas que han estado intentando customizar la experiencia del usuario. En estos momentos creo que muchas instituciones están en el área de tomar decisiones más acertadas, que es como el área del hexágono, y aquí es donde está la parte, digamos, de controles financieros en estos momentos. Les había contado que Machine Learning es tan importante como los datos que necesita, digamos, para entrenarse. Y el problema que tenemos con Machine Learning se puede resumir en estos tres aspectos. El primero es que no existe suficiente información del crimen oculto en las bases de datos reales. Entonces, cuando tenemos, digamos, una base de datos de muestra, no hay etiquetas, no hay labels que me muestren realmente todo el crimen que está escondido para poder hacer, digamos, un entrenamiento adecuado de los algoritmos. El otro problema es que las bases de datos están muy imbalanceadas, o sea, que hay una cantidad de transacciones criminales, digamos, poco significativas en comparación con las normales, y esto crea, digamos, esos problemas cuando medimos la eficiencia y la precisión. Y la otra es que los criminales cambian constantemente su modus operandi y las bases de datos se vuelven obsoletas. Para esto, la inteligencia artificial y, digamos, varias tecnologías alrededor se han, digamos, desarrollado para ofrecerle beneficios a la inteligencia artificial. Entonces, han habido, digamos, eso es lo que llaman el ecosistema de inteligencia artificial. Y hay tecnologías como blockchain, quantum computing, cloud computing, que ofrece almacenamiento y procesamiento distribuido. Y yo me atreví a poner aquí la parte de simulación, que ofrece datos sintéticos realistas y enriquecidos para el entrenamiento de inteligencia artificial. Durante los próximos slides vamos a entrar un poquito más en ese tema. Espero que hasta aquí sigan conmigo porque ya vamos a empezar a hablar un poquito más de la investigación mía. La investigación mía trata mucho el tema de synthetic data y por eso creé esta empresa, porque esta empresa trata, digamos, EALAX trata de generar datos sintéticos que son realistas, que sirven para las empresas. Y Gartner, en el Hypercycle for Emerging Technologies el año pasado, definió que synthetic data era uno de los innovation triggers, como los que disparan la innovación. Se espera también que en los próximos 5 años
muchas instituciones adopten el uso de datos sintéticos por todas las razones que les di anterior y por las que les voy a presentar. Y espero poder, digamos, ser proveedor de ustedes en el futuro de esto. Ahora sí, entendamos un poquito. Muchos de ustedes se deben estar preguntando, yo tengo millones de datos reales, ¿yo para qué necesito datos sintéticos? Y digamos, la primera, digamos, conclusión es que los datos sintéticos están disponibles de una. Hay muchos, digamos, datos que en proyectos de innovación, en proyectos de mejoramiento, en proyectos, digamos, de machine learning, el 80% del tiempo se gasta en poder tener acceso a los datos reales, porque son confidenciales, porque requieren infraestructuras específicas y por muchas otras razones. Con datos sintéticos simplemente, digamos, rompemos muchas barreras de confidencialidad y podemos, digamos, crear mecanismos de generación que me generen los datos en el momento que los necesito. Como dije antes, la confidencialidad no se afecta, los resultados, digamos, se pueden compartir, no hay tanto, digamos, no hay tanto riesgo pues de decir que en un algoritmo hay información confidencial porque son, digamos, datos sintéticos. También se pueden generar diferentes escenarios para experimentación, es decir, en los datos reales es una muestra de algo que pasó en la historia y a veces la historia no es una representación de lo que viene en el futuro y un caso muy concreto es lo que pasó ahora con el coronavirus, que creo que las transacciones de todas las instituciones en las que ustedes trabajan y que ustedes se han visto afectados han cambiado demasiado. Por ende, tenemos que cambiar los controles y los riesgos. Entonces, generar estos escenarios antes de que pasen nos pueden ayudar a agilizar la manera en que configuramos estos sistemas de riesgo. Y finalmente, este mundo, digamos, cambia mucho, hay nuevos profesionales, hay gente experta que ya, digamos, está terminando su carrera y usar simulación y usar datos sintéticos es una forma muy adecuada para poder entrenar a personal no experto y familiarizarlos un poquito con el uso de los casos, digamos, de fraude que se conocen. Durante toda mi investigación estuve trabajando en varias preguntas de investigación. Algunas de las preguntas están resueltas en los papers que escribí, papers científicos que están en publicaciones y en conferencias internacionales en Estados Unidos y en Europa. Algunas de estas preguntas son, ¿podemos generar versiones sintéticas de estos datos? Esto lo estoy trabajando mucho durante mi tesis de doctorado. ¿Son confiables? Eso fue, digamos, la primera duda que tuvimos, que si podemos utilizarlos y si podemos utilizarlos para Machine Learning. Eso es un tema que todavía está abierto, pero los resultados preliminares de mi investigación han sido muy favorables y creo que vamos avanzando en ese tema. Y la otra es, podemos medir la cantidad de crímenes ocultos para cuantificar la eficiencia de los controles. Y este es de los temas más recientes que he estado trabajando, que fue cuando empecé el año pasado a trabajar proyectos con el gobierno de Inglaterra, proyectos con bancos, y fue cuando me di cuenta que realmente estamos trabajando a ciegas, que no tenemos objetivos claros hacia dónde queremos mejorar y la mejor forma de alinear, digamos, políticas y alinear conceptos es medir para saber cómo podemos mejorar. El concepto, digamos, de simulación que yo utilizo se llama simulación basada en agentes o en inglés es Agent-Based Modeling. Los agentes se pueden interpretar como pequeños programitas de computación que tienen comportamiento específico. Entonces, cada agente es como una persona, como un cliente. Entonces, tenemos familias de clientes, como lo vemos aquí con el icono azul y el icono rojo, y podemos generar diferentes familias de clientes y desplegarlos en un ambiente que puede ser la institución financiera y a partir del despliegue de ellos y de la programación que tienen, cada uno se va a comportar siguiendo, digamos, reglas o siguiendo comportamientos como una persona normal o como un cliente malicioso o como un cliente sospechoso. Entonces la idea, digamos que el secreto está en saber programar estos agentes, en desplegarlos y en crear un ambiente que sea realista.
La siguiente sección, la idea es presentarles un poquito de lo que he hecho de simulación financiera, de los casos de estudio y la transición que estoy haciendo ahora, que es de proyectos académicos a productos y digamos, simulación para la industria, o sea, para muchos de ustedes. Uno de los proyectos, digamos, que más relevancia ha tenido en los últimos años en esta área de simulación financiera es el proyecto llamado PaySim. Este fue, digamos, el proyecto bandera de mi doctorado. Hay mucha información y muchos papers al respecto. Tengo inclusive papers, hasta el último paper lo escribí el año pasado acerca de esto. Y también, digamos, pues la idea de este simulador es que está basado en datos reales de un sistema de transacciones móviles. Y también, pues, una de las cosas que, digamos, que ha hecho que este sistema ha sido popular es que se ha abierto al público, está open source, o sea, que ustedes pueden hacerle Google a eso. Después les voy a contar un poquito más al respecto. ¿Cómo funciona PaySim? PaySim toma datos reales que aquí están caracterizados por raw data, genera, digamos, unos parámetros que son básicamente estadísticas necesarias para los agentes para trabajar los comportamientos y ciertos comportamientos de redes. ¿Para qué? Para poder replicar estos fenómenos que vemos en las transacciones financieras. Una vez hemos extractado esta información de los datos reales, estos parámetros pierden, digamos, la confidencialidad, o sea, se vuelven parámetros que se pueden, digamos, compartir y que todavía contienen cierta información que es sensible, pero no es una información crítica y confidencial y top secret, pues puedes decirlo así. Una vez estos parámetros son ingresados en el simulador genera una base de datos sintética. Si esta base de datos sintética se parece a la base de datos real, entonces seguimos con la parte en este caso estamos trabajando más detección de fraude y agregamos más comportamientos, digamos, de fraude y podemos generar simulaciones más ricas. Si la calibración no es adecuada es porque pueden haber, digamos, fallas en el modelo o fallas en los parámetros, entonces tenemos que volver un poquito atrás y revisar y medir para poder mejorar el simulador. Este proceso, digamos que es parte de lo que he estado aprendiendo y todos los días aprendo más, porque hacer simulación, una simulación no es tan complicado, pero hacer una simulación realista es lo que requiere expertise. La otra, digamos, el otro beneficio de PaySim es que puede trabajar en ambientes confidenciales. Es decir, digamos, si queremos un ambiente colaborativo, y esto fue parte de lo que yo hice en mi investigación, los dueños de los datos simplemente extraían las muestras, sacaban los parámetros y me pasaban los parámetros que no eran tan sensibles para mí para poder hacer mi investigación en el área de simulación y fraude. Una de las tablas, digamos, que presento en uno de mis papers que se llama Analysis of Fraud Controls Using the PaySim Financial Simulator, que es un paper de International Journal Simulation Process Model del 2018, me abrió un poquito los ojos acerca de cómo estamos en estos momentos efectuando nuestros controles. Yo sé que es mucha información acá, pero voy a intentar simplificarla de esta manera. En esta tabla, lo que queríamos hacer era con simulación probar 4 controles y el control era muy sencillo, era simplemente un límite. Transacciones de más de 300.000 se bloqueaban. ¿Por qué? Porque queríamos evitar el riesgo de que hicieran fraudes grandes. Transacciones de más de 600 se bloquean en el segundo escenario, más de 900 en el tercer escenario y más de 1.200 o 1.200.000 en el cuarto escenario. Como ustedes, digamos, son expertos en esta área, pueden intuir muy fácil que si tenemos un control muy estricto como este, que es más bien bajito, vamos a parar mucho fraude. O sea, vamos a tener, digamos, una disminución del fraude. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener un montón de falsos positivos. Y como los falsos positivos en las instituciones es una de las medidas que priorizan para los controles, entonces ellos empiezan a mirar. En el primer caso tengo 982,
en el segundo tengo 58 falsos positivos, en este tengo 8 y en este tengo 1. Entonces, digamos, una persona que esté encargada de los controles dirá, yo tengo una capacidad para trabajar con 50 operarios o con 50 transacciones, esto puede ser diario o puede ser en total, digamos, mi capacidad está por los lados de 50. Y si tengo una capacidad por los lados de 50, entonces debería atacar y emplear un control por estos lados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no se dan cuenta exactamente cuánto es el crimen escondido o el fraude escondido en este caso. Entonces podemos ver que, por ejemplo, si utilizamos un control muy estricto, el fraude escondido es muy bajito, pero en esta área, digamos, vamos a tener digamos, un número más óptimo. Y nos podemos dar cuenta también que cuando los controles son demasiado flexibles, crecen demasiado. También en esta tabla les mostraba un poquito lo que les contaba con precisión y recall. En la parte de precisión, casi que todos los sistemas me dan precisiones súper altas. Entonces, cuando yo solamente tengo esta medida de precisión, es muy difícil para mí ver cuál de estas dos es la más adecuada o cuál de estas cuatro que hay aquí. Porque, digamos, yo podría escoger simplemente la más flexible o la más rígida. Pero si tenemos una medida recall, el recall me va a decir exactamente qué porcentaje de los, digamos, las transacciones sospechosas de los criminales que encontré son con respecto al total de los criminales. Entonces, por ejemplo, en este caso, tengo un recall más bien alto, entonces podría ser uno de esos temas. Pero entonces aquí hay que empezar a tener en cuenta otros factores. Entonces, por eso es que es muy importante medir para poder tener toda la información adecuada para llegar a una conclusión. Para los que estén más interesados, digamos, en PaySim, PaySim está disponible en GitHub. Está basado en Java y está basado también en unos frameworks de simulación de una universidad que se llama George Mason en Estados Unidos. Y también una de las cosas que hice hace 3 años fue ponerla en un sitio para data scientists que se llama Kaggle. Y cuando lo puse allá, hace 3 años empezó, digamos, la comunidad científica a interesarse mucho por el tema. Antes de que yo pusiera esta base de datos, no había ninguna base de datos pública en todo, digamos, el Internet, si lo pueden llamar así. Cuando puse yo esto, esta base de datos se disparó, inclusive me hicieron una entrevista de Kaggle y todo. Hace 2 años, creo que después del primer año, la base de datos recibió más de 100.000 visitas de investigadores, 365 likes, y si los pueden llamar como likes, 692 tiene en estos momentos. Si ustedes entran ahora, se van a dar cuenta de esto. Y hay 126 kernels. Kernels que son como programitas de Machine Learning o en Python o que hacen los investigadores para mostrar, digamos, un poquito, describir los datos y hacer predicciones. Entonces, esto le ha ayudado a mucha gente que no tenía antes acceso a estos datos a aprender un poquito el tema y a entender un poquito más cómo trabajar y afrontar problemas de crímenes financieros. Synthetizer es uno de los proyectos que estoy trabajando ahora. Synthetizer es una solución industrial para FinCrime Analytics. Lo que queremos hacer con Synthetizer es hacer como una mezcla de 4 tecnologías o áreas o tópicos de conocimiento importantes. Queremos utilizar lo que conocemos de Financial Simulation. Queremos poder generar datasets sintéticos. Queremos inyectarle mucho conocimiento de crímenes financieros y que tenga un componente también muy fuerte de Machine Learning. ¿Para qué? Para que la combinación de todas estas tecnologías podamos tener un generador de datos financieros sintéticos. Parte, digamos, de las premisas de Synthetizer es que queremos poder trabajar en ambientes confidenciales, queremos poder, digamos, describir múltiples tipos de fuentes de datos. Queremos también trabajar con varios tipos de simulación, no solamente con la simulación basada en agentes.
queremos hacer también un proceso de validación, o lo estamos haciendo, un proceso de validación riguroso que nos diga qué tan buenos son los datos en los que estamos trabajando, y finalmente generar bases de datos sintéticas que van a ser funcionales para medir lo que es los sistemas actuales. También tenemos, digamos, pensado en hacer una integración muy transparente con los servicios actuales de riesgo a través de APIs. Creo que ese es el tema que todo el mundo está trabajando ahora y muchos de ustedes en sus instituciones conocen bastante. Parte, digamos, del secreto de Synthetizer es que empieza como un proyecto académico y va creciendo, y la idea es que va a haber mucha información que vamos a poder obtener de cada institución, de cada partner, para poder crecer las tipologías de crímenes financieros y para poder mejorar, digamos, la calidad de los datos sintéticos que generamos. La última parte, digamos, de la presentación, y vamos a terminar creo que en una horita o algo para dar tiempo para las preguntas, es hablarles un poquito de hacia dónde vamos y de qué es lo que nos espera. La idea es que con Synthetizer exactamente pues lo que queremos es lanzar una herramienta para soportar los procesos de supervisión, de auditoría y mejoramiento de los monitoreos y en general los sistemas de cumplimiento. Queremos hacer una herramienta que sea un generador de datos financieros para proyectos colaborativos. Eventualmente queremos estandarizar estas mediciones de eficiencia y rendimiento en los sistemas de riesgo para que todos podamos tener una escala común de comparación. Y obviamente una de las ideas que tenemos con estos datos sintéticos es soportar la investigación y el desarrollo de Machine Learning para FinCrime Analytics. Bueno, me excusan que estoy hablando mucho en inglés porque a veces estos términos en español me suenan un poquito raros. También creemos y estamos convencidos de que es importante formar alianzas para crear una comunidad. Esta comunidad nos va a ayudar para evolucionar estándares internacionales y para posicionar en general el uso de datos sintéticos para financial crime. Y esta es una de las razones por las que hoy estoy hablando con ustedes, porque sería muy interesante, digamos, después de este webinar que podamos hablar, a ver si les interesa el tema. Parte de los proyectos, digamos, que se están desarrollando en paralelo aquí en Inglaterra, es un proyecto derivado del trabajo que hice el año pasado con ellos de consultoría. Este proyecto se llama Digital Sandbox. Básicamente lo que ellos quieren es poder ofrecer a las empresas, a las startups, a la gente que tiene, digamos, el conocimiento y digamos, las ganas de trabajar en problemas no sé, de financieros, de fraude, o sea, no es específicamente en crímenes financieros, pero son también temas regulatorios, temas de políticas. Aquí se conoce como RegTech, ese tipo de tecnología. Entonces, la idea es poder ofrecer una forma en que ellos accedan a estos datos de manera mucho más simples para poder fomentar la innovación. Y aquí hay información, pues, o sea, no es sino que utilicen Google para que busquen más información al respecto. Esperamos de pronto también trabajar con ellos. Estoy muy en contacto con ellos, pero bueno, las cosas con el gobierno a veces toman un poquito más de tiempo. Y parte, digamos, de lo que queremos empezar, y creo que todo parte de medir un poquito y de poder romper esas barreras de confidencialidad, es poder llegar a modelos colaborativos que sean potenciados por simulación y por inteligencia artificial. En los sistemas tradicionales, muchas de las instituciones en las que ustedes están trabajando, los bancos, el sector real, ustedes son atacados por un ente criminal o un bad actor, que lo llaman aquí en esta información, y lo que pasa es que su institución se ve afectada, van a tener unos tiempos de respuesta que pueden no ser los mejores porque, digamos, no conocen mucho acerca de lo que hace este actor. Una vez ustedes eliminan, digamos, la forma en que esta persona ataca y se blindan contra este bad actor, esta persona o esta organización sigue con la siguiente víctima, y como hay una desconexión total de información entre estas dos instituciones,
vamos a entrar en otro ciclo aquí de intentar frenar este problema. ¿Qué es lo que queremos? Queremos entrar en una solución colectiva. ¿Cuál es la idea de esta solución colectiva? Que haya un flujo de información entre las instituciones. Este flujo de información, la idea es que sea basada en simulación, que sea basado en datos sintéticos para que no hayan, digamos, problemas de confidencialidad y que a partir de estas colectividades de datos podamos crear modelos predictivos que cuando un actor malicioso o un criminal intente atacar a una institución, las otras instituciones aprendan de la experiencia de esta primera institución y puedan crear respuestas proactivas a la amenaza. Para finalizar, una de las cosas que, digamos, uno de los papers que creé hace 2 años se basó mucho también en una de las visitas que hice a Colombia a trabajar con una de las instituciones financieras de allá por un corto tiempo. Es crear un modelo colaborativo y a este modelo lo llamé Triple Helix EMR. Y me gustó mucho al principio que hubo gente que respondió la encuesta, pues los que llegaron tarde de pronto no tuvieron la oportunidad, pero en este webinar hay gente de la academia, hay gente del gobierno, hay gente de simulación, hay también una combinación de personas técnicas y personas administrativas. ¿Por qué? Porque es que la solución a problemas tan complejos como el lavado de activos no parten de una sola institución, no parten de una sola universidad o de un solo entidad del gobierno, parten de modelos colaborativos y esto es uno de los modelos que los invito a leer un poquito más sobre esto en este paper y es parte, digamos, de lo que pienso realizar como proyectos de investigación en el futuro aquí en Inglaterra y con cobertura mundial, si es posible. Creo que con esto concluyo. Agradezco mucho, digamos, a todos los que asistieron. Espero que esta caricatura les parezca un poco divertida, porque me parece que representa muy bien la realidad. O sea, las instituciones, el gobierno y todo el mundo está, digamos, aglomerado de datos, aglomerado de problemas y por aquí existe, digamos, al crimen escondido, el crimen oculto por acá, que es muy difícil a veces detectarlo y de pronto el problema no es tanto en que sea difícil, sino que no estamos utilizando las herramientas adecuadas. ¿Por qué? Porque con herramientas más fáciles, como en este caso, digamos, la analogía es una rueda, podríamos, digamos, movernos más rápido y procesar más esta información. Entonces, esto que les queda como moraleja, pueden contactarme también al correo electrónico que está aquí. Estoy también disponible en Twitter, simplemente busquen en Edgar López PSD o la empresa que sea LAX. En LinkedIn también me pueden encontrar. Bueno, aquí también les comparto un poquito las referencias de algunos de los papers que he escrito que pueden ser relevantes para partes, digamos, de la información que di hoy. Si quieren, pues le toman un screenshot y los buscan luego, o pueden simplemente buscar mis páginas web o buscarme a mí, pues y yo les doy un poquito más de orientación en qué papers son los más interesantes para que puedan leer. Muchas gracias. Dice, ¿cuáles son los mejores KRI para AML? Nos dice Mariela Varela. Bueno, para la de activos, digamos que ustedes son más expertos que yo en ese tema, para los indicadores, pero yo les puedo contar un poquito de lo que he estado trabajando. Es muy difícil encontrar, digamos, un solo método que nos ayude con esto y por eso para los controles de lado de activos se han utilizado muchos indicadores. Algunos de ellos son, digamos, la variación que tienen con respecto a las transacciones normales. Y estos métodos son basados en detección de anomalías. O sea, digamos, si una transacción se desvía considerablemente con respecto, digamos, digamos, a un perfil que se encuentra, entonces digamos que esto sería una actividad sospechosa para esto. Ese es uno de los indicadores. Hay varios indicadores al respecto. Digamos que hay otros que son basados en flujos. Digamos que si los flujos están
muy, digamos, pasados. Por decir algo, casi que todo el dinero que recibes sale de tu cuenta. Es un flujo de cero, pero tienes un movimiento muy alto. O sea, hay varios indicadores que nos pueden ayudar para esta parte del lado de activos. Digamos que el tema es largo para hablar de eso, pero espero que esto sea como una abrebocas a esto. Tenemos otra pregunta de Aunegenia Celada y nos dice, ¿de qué forma podríamos alinear los controles para que realmente cumplan con su función de mitigadores en temas de prevención de lavado de activos? Sí, en la investigación mía, parte, digamos, de lo que he estado trabajando, que de pronto no lo presenté muy explícito aquí, es la parte de optimización. ¿Qué es la optimización? Optimización es de pronto lo que te refieres con alinear los controles, si de pronto estamos sincronizados en eso. Para poder optimizar, tenemos que empezar a medir. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos alimentar los sistemas de riesgos con datos sintéticos. Estos datos sintéticos pasarían digamos, por un sistema de filtros y de controles y nos generarían unas alertas. Las alertas que nos generan van a ser, digamos, cierto número que en teoría va a ser igual o menor al número de transacciones criminales que inyectamos en la base de datos original. Cuando tenemos, digamos, esta diferencia, podemos crear un indicador y para poder, digamos, mejorarlo, hay que entender por qué falló el sistema. Entonces, digamos, para alinearlo, hay que entender cuál fue la gran cantidad, digamos, de crimen oculto y cuáles tipos fueron los que no se encontraron y detectaron para poder, digamos, mejorarlos. Ese es más o menos el concepto. Entonces, la idea sería poder testear los sistemas de riesgo con suficientes instancias de crímenes financieros para que los sistemas se vean, digamos, esforzados a categorizar todos estos y a ver, saber qué detectan para saber en qué nivel están. Espero que esto te haya respondido un poquito la pregunta. Sí, claro que sí. Dice, tengo una pregunta. ¿Reducción, la inteligencia artificial ayuda a reducir la Reducción. carga operativa? Sí, yo me imagino que decir reducir la inteligencia artificial ayuda a reducir la carga operativa en la generación de información y reduce el riesgo de lavado de activos en los controles ALD y CFT. Interpreto que no dijiste reducción, sino inclusión o algo así. O digamos el apoyo, digamos, de tecnologías de Machine Learning. En estos momentos, digamos, Machine Learning tiene muchos retos. O sea, hay muchos retos en el área de crímenes financieros. Y si estamos hablando de lo que, de anti-lavado de activos y contra terrorismo o financiación de terrorismo, algunos de estos retos están en la parte de poder, digamos, describir qué fue, interpretar o explicar exactamente qué fueron los que detectaron, porque hay muchos métodos de Machine Learning que son un poquito oscuros en ese sentido. ¿Cuáles son las aplicaciones que se están dando actualmente en Machine Learning y son más en la parte de priorización? O sea, es cuando vos aplicas formatos de triage que realmente triage lo que hace es categorizar entre lo más urgente, lo importante y lo que podemos esperar. Machine Learning está ayudando mucho en eso y está ayudando, digamos, a reducir el tiempo de clasificación y no solamente el tiempo, sino digamos, la eficiencia en la clasificación. Yo creo que en un futuro vamos a poder utilizar Machine Learning para automatizar muchos de las labores que hacemos ahora. O sea, ¿cómo las podemos automatizar? Con mejores clasificadores, con mejores filtros, digamos, cada vez que hay una actividad sospechosa, esta actividad sospechosa tiene que ser investigada dentro del banco y hay muchos de los, digamos, de la parte de investigación que hoy en día se hace manual y yo creo que en un futuro espero que haya más conexión, que haya más información, digamos, con el gobierno y esto puede ayudar a que parte del tiempo de la persona que está investigando no se dedique, digamos, a
hacer búsquedas en internet, a buscar si esta es una persona expuesta políticamente, a hacer todos estos controles, digamos, se llama extended due diligence. Yo sí creo que el futuro está próximo a ayudar en eso, solo que en estos momentos digamos que está subutilizado. Bueno, Edgar, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias también a todas las personas que se conectaron a este webinar. Les queremos recordar que pueden ingresar a nuestra página www.riesgocero.com. Allá encontrar pues información acerca de todas las soluciones que tenemos enfocadas en gestión integral de riesgos, prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo y seguridad de la información. Bueno, María Camila, mil gracias por la invitación nuevamente a Cero, a Carlos Julio, a Pragma, que fue prácticamente el contacto con el que llegué a ustedes y espero que esto sea, digamos, el principio de una relación exitosa, porque esperemos que en el futuro podamos trabajar juntos también, utilizar Synthetizer para medir lo que Cero Riesgos hace. Claro que sí, Edgar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y nosotros nos vemos en un próximo webinar de Cero. Que tengan un Bueno, feliz día. Adiós. muchas gracias.